Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como decimos en este canal, gracia y paz. Por lo general lo decimos al final, a veces lo decimos al inicio de una nueva cápsula reflexiva y estamos tocando un tema el cual ya tuvimos una primera serie temática, una primera eh, espacio de reflexión en el cual hemos hablado sobre el evangelismo, la misión, el evangelismo dentro de la iglesia, el evangelio puesto en práctica en las congregaciones, el evangelio en un mundo transcultural, el evangelio, la misión puesta en un respeto hacia la cultura y hemos venido trabajando o dialogando, reflexionando en una segunda serie ya más directa quizás, ya más definida, para ir puntualizando aquellos temas que nos, nos pueden surgir desde cómo desarrollar un ministerio evangelístico. Y es sumamente importante el que podamos vivirlo desde esta manera. Hemos estado conversando en esta segunda serie acerca del concepto de evangelio. Hicimos una distinción entre evangelio, evangelización y evangelismo. Y si bien son palabras muy similares, apuntan hacia direcciones distintas. El Evangelio dijimos que era la buena noticia, ese es el concepto principal, que viene de Evangelium, que era aquel mensajero que llevaba una buena noticia hacia las ciudades cuando se iba ganando en una guerra, ¿cierto? En una batalla. El evangelismo también, junto con la evangelización, van hacia otros puntos. La evangelización es el arte, es la posibilidad de evangelizar, eh, y el evangelismo es la estrategia que podemos utilizar desde la mirada en que nosotros hemos puesto en Dios, desde cómo el Espíritu Santo nos capacita. Podemos hacer un sinfín de definiciones o podemos hacer un sinfín de capacitaciones en relación con los propósitos evangelísticos, pero si no está presente el Espíritu Santo, no podremos tener ninguna claridad. Y la pregunta que surge en esta nueva cápsula es si el Evangelio tiene poder o el poder del Evangelio. ¿Qué es lo que crees tú? ¿El Evangelio tiene poder? ¿Hay poder en el Evangelio? A mi entender, creo que sí. Principalmente porque el poder del Evangelio es que nosotros presentemos a Cristo. Si solamente presentamos una doctrina, si solamente presentamos un estilo de vida, si solo presentamos una congregación, seguramente no va a haber poder ahí. Pero si presentamos a la persona de Jesucristo, el poder estará presente. Quisiera leer un texto que ya a través de estas dos series temáticas hemos citado, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como bien hemos dicho, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da el poder. Y quiero leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos, para que tú lo puedas buscar, en el versículo 8. Y es muy interesante lo que presenta acá. Ya lo hemos visto y seguramente lo encontrarás en un color distinto porque dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quisiera leer
Otra traducción, otra interpretación que aparece en otra lectura bíblica que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es muy similar, ¿cierto?, a lo que dice acá. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con este versículo de introducción quisiera pedir la dirección del Espíritu Santo, quien nos da el poder. Él nos dará el poder para presentar a Cristo, para presentar el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno. Querido Señor, te damos las gracias infinitas porque sabemos que por medio de tu Santo Espíritu, cuando recibamos este poder, nosotros podremos presentar el Evangelio de manera real y verdadera. Y este Evangelio eterno eres tú, Señor. No son doctrinas, no son dogmas, no son características de una iglesia, si bien es cierto, tú vas perfeccionando a la iglesia a través de los dones espirituales, a través del conocimiento, a través de doctrinas cada vez más puras, cada vez más sanas en el cuanto al vivir contigo, Señor, pero por sobre todas las cosas el Evangelio eres tú, Señor. El Evangelio es una persona. No es solamente una ideología o una serie de doctrinas que se encasillan en una declaración de fe, sino que el Evangelio eres tú mismo, Señor. Por eso es que queremos acudir a ti para que seamos revestidos por el Espíritu Santo y podamos ser testigos, como dice la Escritura, ser testigos, ya que la primera carta que leerán las personas, la primera Biblia que las personas leerán son nuestras vidas. El primer Jesús que las personas verán serán nuestras propias vidas. Queremos ser como tú, Señor, a pesar de todas nuestras limitaciones, de todos nuestros errores, de todas nuestras equivocaciones y nuestros pecados. Queremos ser limpios para poder reflejar tu amor. Y la clave está en eso, Señor. La clave está en que nosotros podamos reflejar ese amor tan grande que tú tienes para con la humanidad y que nosotros realmente, más allá de presentar las sanas doctrinas o las doctrinas correctas, podamos vivir en el amor con el prójimo. Todo esto lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿recibiremos poder? Sí, así está declarado porque el Espíritu Santo estará sobre nosotros para que nosotros seamos testigos. Nuestra, nuestra posibilidad de presentar el Evangelio pasa principalmente por ser testigos. Eso es, presentando a Cristo, nosotros verdaderamente podremos mostrar al Dios verdadero. Porque a través de la historia, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 verso 18, nadie ha visto a Dios, nadie le ha visto, solamente ha sido representado por su Hijo Jesucristo. En todo momento, en todo lugar, a través de todas las historias, a través de toda la historia, a quienes vieron los profetas, a quienes escucharon los santos hombres que escribieron las escrituras, fue a Cristo mismo, la revelación de Jesucristo, lo que debemos presentar al mundo. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos transformarnos en una revelación de Jesucristo, porque nosotros somos quienes revelaremos a Cristo. Ya lo dije en una reflexión anterior. Quizás Cristo en su resurrección podría haberse quedado 40 años más, era un hombre relativamente joven, podría haberse quedado perfectamente 70 años más después de su resurrección y podría haber llegado a todos los confines de la tierra con el Evangelio. Pero Él nos dio la posibilidad a que tú y yo pudiésemos presentar su nombre. En esta reflexión vamos a mirar un poco, a reflexionar, a estudiar, a meditar en el poder transformador del Espíritu Santo a través del Evangelio de Cristo. Tal vez puede transformar nuestras vidas, tal vez puede libertar,
tal vez pueda restaurar y volver a unir al hombre con su creador por medio de las Sagradas Escrituras, pero es realmente la conexión de mirar las Escrituras en Cristo y por medio del Espíritu Santo que podemos tener la claridad absoluta. Podemos estudiar toda la Biblia, podemos comprender quizás todo el ministerio de Jesús, pero si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros y no está en nuestras vidas y no tenemos el amor para compartir, podemos hablar lenguas angélicas, podemos entender toda profecía, pero si el amor de Cristo no está sobre nosotros, no va a poder causar ningún impacto en las personas. Como te dije, nosotros somos aquellas cartas abiertas para que las personas conozcan realmente quién es Jesús. ¿Es necesario evangelizar? Una pregunta que muchas denominaciones se, se- se presentan. Se, se discute sobre el tema. Hay algunos cristianos que piensan que como nosotros estamos predeterminados, a lo mejor para salvación, estamos predeterminados para salvación y somos salvos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que es algo que yo comparto, pero sin embargo, esas personas, muchas de ellas no están en la libertad. Si bien es cierto, si bien es cierto, son salvos, no tienen la claridad de que son salvos y no tienen esa libertad de sentirse salvos, porque están presos de muchas cosas, ataduras del mundo, ataduras de a lo mejor un vicio, la droga, algún capricho, un estilo de vida, algo que está quizás atormentando su vida, quizás tienen una forma de ser en su vida, de ser muy dependiente de otra persona, dependiente de alguna sustancia para poder vivir, dependientes de a lo mejor una silla de ruedas y necesitan ser libres, libres en Cristo. Es necesario evangelizar. Esta misión trae desafíos a cada uno de nosotros. Primero porque es el primer factor requerido que como cristianos nos ha dejado el Señor en esta comisión y es la expresión del amor por la obra de Cristo. Una iglesia bien encaminada en esta misión es la que se relaciona con las personas. Es la iglesia que sale de la caja. Es la iglesia que sale de las cuatro paredes, que sale de su parcelita, que, donde cree que ahí está la santidad y va hacia el mundo porque tenemos que ir al mundo para presentar la buena noticia. Esa es la iglesia triunfante. Una iglesia encaminada y centrada, relacionándose con las personas, es la que se interesa por la vida espiritual y que sale en busca de las almas para ser libres. Quizás esas almas son salvas porque Cristo murió por todos. Así como por un hombre entró el pecado, la salvación también entró por un solo hombre que fue Jesucristo. Y esto desde antes de la fundación del mundo estaba destinado que así ocurriese. Pero sin embargo, hay mucha gente que vive y no sabe ni conoce quién es Cristo y no tiene esa paz o esa tranquilidad para vivir en, en ese propósito. Es muy importante que tú y yo podamos compartir la verdad del Señor. La iglesia que se dedica a hacer misión es una iglesia que basa su estructura solamente en los cimientos de la palabra de Dios y con una sana doctrina, porque es la única tarea que el Señor nos ha dejado. Tal vez la iglesia vive un proceso continuo y progresivo en una ardua tarea de ir reflexionando sobre sus doctrinas, sobre cómo es el quehacer cristiano, puede quizás encontrar más verdades en la palabra del Señor. Pero si no está presentando a Cristo, no vale de nada. Quizás una iglesia está centrada en las profecías del fin del tiempo. Quizás una iglesia puede estar centrada en cómo será la segunda venida de Cristo. Quizás hay iglesias que están centradas
en si Cristo tuvo una naturaleza humana o tuvo una naturaleza divina. Y está en esa discusión. Pero si no estamos mostrando en el amor quién es Cristo, por más sana que pueda ser la doctrina de tu iglesia, no nos sirve de nada. Citaremos como un ejemplo a un agricultor que trabaja la tierra para poder plantar una buena semilla. Cuando se planta es necesario esperar el proceso de la germinación, ¿cierto? Eh, es una tarea llena de desafíos en ese sentido. Como el agricultor no sabe si la tierra es buena para plantar, la iglesia nunca sabrá en qué tierra está lanzando una buena, pero debe hacerlo. Por eso le corresponde a ella lanzar en toda la tierra y esperar que el Espíritu Santo haga la transformación, que es la germinación. Nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, en que nosotros debemos presentar a Jesucristo. Y quien se encarga de hacer la obra de transformación, de llevar a las personas, como dice Juan 16, a toda verdad, a convencer de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que mirar un poco qué ocurrió en el derramamiento del Espíritu Santo, algo que ya estaba prometido. Nosotros comenzamos con el primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo en el versículo 8, cuando se iba, donde Cristo señala claramente que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y ahí seremos testigos. Pero quiero llevarte al siguiente capítulo, el capítulo 2 del libro de Hechos, en los versos 16 al 18, que dice lo siguiente. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes qué? Esto es parte del sermón de Pedro. Muchos cristianos, cuando han leído en el libro de Joel, interpretan esto como un pasaje de los últimos tiempos. Pedro se equivocó en ninguna manera. Para él, él estaba viviendo su tiempo final. Él estaba viviendo el tiempo en que el Espíritu Santo estaba tocando los corazones y él dice claramente, y dice como fue dicho, él está citando, o sea, está citando al profeta Joel. En los postreros días, él pensaba que Cristo volvía pronto, en su época, en su generación, y trabajó incansablemente. El apóstol trabajó incansablemente como que Cristo venía en su tiempo, en sus días, y dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Estaba equivocado a lo mejor Pedro? Yo creo que no, yo creo que para él era su profecía, era su momento y era el tiempo en que él sentía que se estaba cumpliendo esta profecía. La profecía de Joel se cumple en medio del pueblo de Israel, en especial sobre los discípulos. La orden de Cristo había sido ellos se quedasen primeramente en Jerusalén hasta que fuesen revestidos del poder del Espíritu Santo. Y esto acontece en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El derramamiento del Espíritu Santo, esto fue el punto de partida en el Pentecostés para el proceso de evangelización. Viviremos esto que fue citado por Joel y que lo vuelve a plantear Pedro en su discurso magistral hacia el pueblo de Jerusalén. Yo creo que sí. En el último tiempo también habrán personas que
En los postreros días, como dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿La iglesia primitiva vivió esa experiencia? Sí. La iglesia final vivirá esa experiencia. Amén. Creo que también tendrá esa posibilidad de que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne y sobre vuestros hijos e hijas, porque ellos tendrán la posibilidad de profetizar. Lo creo absolutamente. Así como lo creyó el apóstol Pedro, creo que también en nuestro tiempo el Señor derramará el Espíritu Santo para que los ancianos, los jóvenes vean visiones, los ancianos puedan tener sueños espirituales y será derramado el Espíritu Santo porque en él tendremos el poder del Evangelio. Así es que así como Joel pensó que esto era para último tiempo, y quizás él también pensaba que estaba en los últimos tiempos de su vida, Joel lo señala sin saber cuándo el Señor iba a volver, a pesar de que todavía no venía el Mesías por primera vez. Luego lo experimenta Pedro y él piensa que en su tiempo iba a volver Cristo por segunda vez. ¿Y en tu tiempo crees tú que Cristo volverá por segunda vez? ¿Estás viviendo bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Estás experimentando los dones espirituales? ¿Te dejarás mover por el Espíritu Santo para que el Señor pueda bendecir a tus hijos, a tus hijas, para que puedan profetizar, a los jóvenes de tu congregación, a que los ancianos de tu congregación puedan soñar sueños y el Espíritu de verdad pueda vivir en ellos? Esa es la orden de Cristo. El profeta Joel se cumple en ese tiempo, se cumple en el tiempo de Pedro, pero también lo que él profetizó se cumplirá en nuestros tiempos, en el final, en el tiempo final. Esto es claramente un punto de partida para el proceso de evangelización. Primero en Jerusalén, como lo experimentó Pedro, luego vino Judea, luego vino Samaria y ya estamos en los confines de la tierra. Aquí está el punto cero, el inicio de la iglesia primitiva. Pero tú y yo estamos en el término de la iglesia final. Es vital para el cristianismo que se reconozca la importancia que el Espíritu Santo ejerce en el plan de la redención, pues sin su presencia no existiría la Biblia. Segunda de Pedro 1:21 es súper claro en eso. No hay, si no está presente el Espíritu de Dios, primeramente en las personas que recibieron el Espíritu Santo para escribir la Biblia, tampoco tendremos poder para proclamar el Evangelio. Tampoco tendremos fe y tampoco podremos nacer de nuevo y ni podremos experimentar la santidad sino el Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida. Algo sobrenatural y extremadamente sorprendente aconteció en este tiempo. No era Dios en el cielo y el hombre en la tierra, es Dios dentro del hombre, en la persona del Espíritu Santo. Cuando se derramó el Espíritu Santo, ocurre el mayor índice de intimidad posible. Cuando la palabra de la verdad es predicada por hombres llenos del Espíritu Santo, las vidas son alcanzadas, las vidas son transformadas, se reconoce la salvación. Las personas se dan cuenta de que son rescatadas por Cristo, que son salvadas por Cristo mismo y son redimidos como hijos y pasan de ser personas pecadoras a llamarse hijos de Dios. Lo que los discípulos recibieron en aquel día de Pentecostés transformó sus vidas. Pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Los discípulos se equivocaron mientras caminaron con Cristo en un proceso de 3 años y medio, se equivocaron muchas veces quisieron actuar como hombres poco espirituales, hasta en el último momento que estaban con Cristo, antes de su muerte y resurrección, Pedro saca una espada para cortar una oreja a una persona. Luego es traicionado por todos sus discípulos, lo abandonan. Pero cuando se transforman en apóstoles,
y cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo. Incluso en el tiempo, esos 40 días que Cristo estuvo con ellos, aún no entendían claramente su plan de redención. Y esto lo expresa claramente el libro de Hechos, porque estaban reunidos esperando que se cumpliera la promesa del Padre. Y ellos no estaban claros todavía de lo que iba a pasar. Y fue muy importante lo que ellos pudieron vivir y mientras esos 40 días el Señor tuvo que explicarle muchas cosas. Aún así, ellos pensaban que volvía en su tiempo y el Señor tiene que dejarles claro de que ellos no les tocaba conocer el tiempo, sino que les correspondía ir y evangelizar y predicar la palabra del Señor, transformándose en testigos cuando recibieran el poder del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Después de ser llenos del Espíritu Santo, ellos se enfrentaron varios tipos de adversidades, pero ya eran discípulos. Ya eran apóstoles. Habían dejado de ser discípulos y se habían transformado en apóstoles. También en el capítulo uno se hace una designación de un nuevo discípulo, quien es Matías, que también es parte de los 12 apóstoles, que reemplazó a Judas. No se habla mucho de Matías, pero seguramente estaba lleno del poder del Espíritu Santo y fue parte de los que estuvieron ahí, que quizás hablaron en lenguas de personas que venían de otros lugares para celebrar Pentecostés y estaban predicando en sus propios idiomas, cretenses, árabes, personas de distintos lugares, elamitas, medos, pardos, personas de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto y de distintas partes de Asia pudieran escuchar en su propio idioma. Algunos estaban perplejos y pensaban que estaban ebrios, y decían, están llenos de mosto, están borrachos, pero ellos, los que podían comprender y entender, estaban diciendo cómo estos varones galileos pueden estar hablando en nuestras propias lenguas. Tiene que haber sido algo tremendamente impactante. Pero ellos enfrentaron muchas tribulaciones, vivieron en muchas situaciones como persecuciones, escasez de comodidades, de alimentos, angustias. Algunos experimentaron la cárcel, la prisión, dolores, torturas y hasta fueron llevados a la muerte, como dice Hebreos 11 en los versos 36 al 38. Por lo tanto, aún que delante de tales situaciones, las ansias de llevar al mundo las buenas nuevas de salvación era lo que motivaba a sus corazones. Aquellas personas que aceptaron a Dios y aquellos que estaban a lo mejor viviendo en la idolatría o en una religiosidad falsa, en el paganismo, la inmoralidad u otras situaciones, pudieron ser arrebatados de, de la captura de Satanás y necesitaban oír las buenas nuevas. Ellos estaban salvos porque Cristo había muerto por ellos. Y el Espíritu Santo, como dice la palabra en el nuevo pacto, es que será puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Incluso aquellos que son gentiles que jamás tendrán la posibilidad de conocer la palabra de Dios, por más que nos empeñemos en mostrarla, muchos que sin conocer esta palabra, vivieron como conociéndola, conociendo las escrituras porque el Espíritu Santo está trabajando en la mente y en el corazón de todas las personas por medio de las conciencias de los seres humanos. Pero es importante que las personas necesiten gozar y el sentimiento intenso y profundo y sobrenatural que los mismos discípulos experimentaron, el ser lleno del Espíritu Santo.
Tu misión y la mía es predicar a Cristo para que toda persona reciba el poder y se llene del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia del Señor en la tierra tenemos un compromiso de no detenernos con esta misión. Ella no fue dada solo a los discípulos, no fue solamente dada a los discípulos, sino a la iglesia de Cristo como un todo. El id de Cristo es una orden general. Es notorio que al respecto del momento que la iglesia vive en medio de una serie de dificultades para proclamar el evangelio del reino de Dios, para proclamar el nombre de Jesucristo es complejo. El presentar el evangelio de la paz, de las buenas noticias de salvación, eh, es muy difícil. Hoy día tenemos más medios que nunca. Tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos las redes sociales, pero se puede ver un estancamiento por la desviación del concepto del Evangelio. Porque cada iglesia está más centrada en presentar doctrinas para presentar argumentos que ha encontrado en la palabra del Señor que presentar a quien inspiró la palabra, que fue Jesucristo mismo. Estamos todos, nosotros también tenemos que hacer ese mea culpa y tenemos que responsabilizarnos de eso. Hemos desviado la orden de nuestro maestro. Es interesante notar que es muy probable que toda la facilidad y libertad actual trajo consigo una apatía hacia el Evangelio. Por otro lado, en el inicio de la iglesia primitiva, cuanto más persecución había, la iglesia más crecía. Es preciso aclarar que no es y nunca fue y jamás será la capacidad del hombre lo que hace a la iglesia del Señor crecer. Eso es súper importante. Pero sí la autoridad y la unción del Espíritu Santo trabajando y usando al ser humano como un instrumento. Así es necesario que el ser humano, el hombre, la mujer que esté en las manos del Señor, sea dependiente del Espíritu Santo. Debe depender completamente del Espíritu Santo para poder tener ese poder. Y esto ocurre por medio de la vida de oración, como expresa Colosenses en el capítulo 4, con meditación en la palabra y una búsqueda constante de la santidad. Es necesario para que el Evangelio verdadero vuelva a crecer, no de una manera creciente solamente por un grupo, una masa de personas que puedan llegar a lo mejor a ser parte de nuestras congregaciones, sino que con un espíritu de poder donde el Espíritu Santo traerá toda verdad, convencerá de pecado, de justicia y de juicio, para que la iglesia pueda ser potente y se deje guiar por el Espíritu Santo, quien les da el poder. Porque hay muchos lugares donde quizás vemos una masa de personas que se congregan, pero a través de mentiras, de intereses particulares, de intereses propios que hacen del Evangelio una distorsión y se escapa de la persona de Cristo. En ese sentido, debemos ser personas que se transformen en verdaderos siervos de Dios como fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Te invito a que puedas leer en, en este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 los versos 1 al 7. Vamos a parafrasear un poquito para no extendernos tanto. eh, y nos habla sobre el encarcelamiento de Pedro y una maravillosa eh, liberación. Te invito a que lo puedas leer desde el Hechos 12, del versículo 1 al 7. Voy a leer el 7 para que te quede claro. Dice, y aquí el ángel del Señor vino
Y una luz resplandeció en la cárcel, y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel del Señor. Muchas veces en la escritura encuentras que hay un ángel que dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor, que es diferente a otros ángeles o a otro mensajero. Y este ángel del Señor permite que reciba adoración, que Él permite que viva, que se le pueda adorar y que podamos vivir bajo su amparo y fortaleza. Es un tema para otro momento que podemos conversar, aunque ya lo hemos tocado en más de una oportunidad a través de esta serie temática. Pero quiero que te quede muy claro que la liberación milagrosa y la liberación espiritual ocurre mientras el ángel del Señor está actuando en nuestra vida. Y estando la iglesia en oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 4:31. En este momento, en este vínculo relacional con el Evangelio, será propagado con poder y con autoridad, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita ser esa brújula que marque la dirección, que nos ponga la claridad del norte para la iglesia de Cristo, esta iglesia final, un movimiento final que presentará un Cristo verdadero, no un Cristo falso, sino que a un Cristo que ama, a un Cristo que salva, a un Cristo que nos llena de su Espíritu. Ser dependiente de Él, del Espíritu Santo, es la base del crecimiento y siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.